Estambul. Estambul es la ciudad más grande de Turquía, el corazón comercial y cultural, el puerto más grande del país y el hogar de más de 12 millones de personas. Bizancio tenía una ubicación magnífica sobre el Bósforo, el amplio estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara y el Egeo. El emperador romano Constantino I escogió Bizancio como su nueva capital imperial. Ordenó la construcción de una ciudad amplia con espacios públicos y enormes palacios. Fue nombrada como la Nueva Roma en el 330 después de Cristo y bautizada posteriormente por él como Constantinopla. Dos siglos más tarde, en el 537 después de Cristo, el emperador Justiniano el Grande inauguró su proyecto de edificio mayor, la Iglesia de la Santa Sabiduría o Santa Sofía. Se edificó en una colina sobre el Bósforo, en el lugar donde estuvo en pie el templo pagano de Bizancio. La gran iglesia fue el edificio más grande y magnífico del mundo entero en aquella época. La iglesia bizantina del Santo Salvador en Chora fue construida en el siglo XI. Es muy diferente. Se trata de una pequeña iglesia maravillosamente decorada, construida como centro de un complejo monástico. Localizada cerca de las paredes de la tierra de la ciudad, posee los mosaicos bizantinos más finos de toda la región. Los frescos en la capilla Paraclesión fueron producto de un nuevo movimiento bizantino de arte paralelo al Renacimiento italiano. La iglesia es ahora un museo. Cerca de Santa Sofía se encontraba el hipódromo de la ciudad, un lugar para juegos públicos, torneos, carreras de carro y acontecimientos especiales. A lo largo de su espina, o línea divisoria central, están las grandes reliquias del pasado: un obelisco de granito egipcio traído en barco por el río Nilo, una columna de serpiente de bronce rematada con 3 cabezas de culebra y la columna de Constantino, que en época bizantina fue cubierta por placas de bronce brillante. Los ejércitos del sultán Mehmed II conquistaron la ciudad imperial en 1453, acabando con el imperio bizantino. Los sultanes otomanos embellecieron su nueva capital construyendo grandes edificios que rivalizaron con los bizantinos. La mezquita azul, construida por el sultán Ahmed I en 1616, fue levantada al lado de Santa Sofía de modo que la gente pudiera comparar las dos obras artísticas. El sultán aportó a su gran mezquita imperial muchos otros edificios para servir al pueblo: fuentes, una clínica de salud, una cocina para el pobre, un baño turco, un seminario teológico, residencia, tiendas y almacenes. El Palacio Topkapı, conocido como el Serrallo por los europeos, era la casa de la familia imperial y el centro del gobierno del imperio. Construido entre 1465 y 1478, fue ampliado y modificado docenas de veces durante los 4 siglos siguientes. Es un lugar hermoso de jardines, pabellones y cámaras reales suntuosas, muchos de ellos decorados con azulejos turcos incomparables. La parte más popular del Topkapı es el harén imperial, legendario por su lujo, romance e intriga. Mozart escribió sobre ello en su ópera famosa El rapto del Serrallo, y muchos otros artistas han dejado sobrevolar su imaginación con la visión que tenían del lugar. Localizada sobre las principales rutas comerciales, Estambul fue siempre una ciudad fructífera y emprendedora. El magnífico bazar, con sus 4.000 tiendas, está entre los mercados reconocidos mundialmente más fascinantes. Es una pequeña gran ciudad. Cerca del Cuerno de Oro se encuentra el bazar egipcio, conocido en tiempos otomanos como el lugar para comprar especias exóticas y hierbas que se usaban para cocinar y como medicinas tradicionales. Sobre una colina desde la que se ve la ciudad está el Sulimaniye, o la mezquita del sultán Suleimán el Magnífico, la más grande de las mezquitas imperiales de Turquía.
Construida para el sultán mayor del imperio, es una de las obras grandiosas de Mimar Sinan, el mejor arquitecto de Turquía. Los alrededores de Estambul están repletos de lugares fascinantes que se pueden visitar en una sola jornada. Coja un ferry rápido y tome rumbo hacia el sur a través del Mar de Mármara para visitar Iznik, antigua Nicea. Iznik es conocida hoy en día por su agricultura, pero tiene una historia profunda y romántica. La antigua Nicea era una ciudad importante política, cultural y comercialmente hablando, rodeada de grandes murallas que han sobrevivido hasta hoy. En la iglesia paleocristiana se firmaron dos importantes consejos ecuménicos. En el primer consejo de Nicea, que tuvo lugar en la iglesia de Santa Sofía en el año 325, los teólogos pusieron el escenario para la adopción del credo niceo. Un pequeño paseo por el sur de Iznik le conduce a Bursa, una ciudad grande y en continuo crecimiento, situada al lado del monte de Bizancio. Bursa era una ciudad concurrida cuando en 1326 los sultanes otomanos la nombraron primera capital de su imperio. Estos construyeron edificios públicos como el Ulu Cami o la Gran Mezquita, que edificada en 1936 es el templo otomano más viejo que se conserva. Un cuarto de siglo más tarde se levantó la Mezquita Verde. Su estilo es diferente al del Ulu Cami, de influencia árabe. La Mezquita Verde y edificios cercanos, como la Tumba Real, un seminario teológico y un comedor para pobres, dan idea del valor que alcanzaría la arquitectura otomana en siglos posteriores. La mayor parte del comercio se mueve en la ciudad histórica de Kosahan, que data de 1451. El hilo de seda ultrafino que se fabrica en la zona se tiñe y teje en bufandas de colores intensos, mantones, blusas y otros adornos. Quizás uno de los productos más hermosos sea la fina alfombra turca tejida en seda pura o de una mezcla de seda y lana. Al oeste de la ciudad de Bursa se encuentra el suburbio de Çekirge, famoso por sus aguas minerales. Los romanos, utilizando este bien, construyeron baños que más tarde fueron restaurados por los otomanos. Si conduce durante unas horas hacia el oeste de Estambul o Bursa, encontrará el histórico estrecho de Dardanelos que conecta el mar Egeo y el Mediterráneo con el Mármara y el Mar Negro. Durante la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill envió una enorme flota aliada para abrirse camino por el estrecho de Dardanelos, invadir Estambul y así reabrir los canales de navegación a Rusia. La resistencia turca fue fuerte, llegando a paralizar la flota y al ejército ruso. Pero el número de víctimas fue altísimo para ambos lados. Murieron más de 250.000 personas por bando. Hacia la boca sur del estrecho de Dardanelos se encuentra la antigua Troya, donde hubo un asentamiento en la Edad del Bronce. El poeta Homero cuenta que los griegos de Achaeán atacaron a los troyanos hace más de 3.000 años porque la hermosa Helena había sido secuestrada por uno de sus príncipes. Historiadores modernos creen que la guerra, que duró 10 años, se libró para conseguir el control del estrecho de Dardanelos. A pesar de eso, los troyanos perdieron. No pudieron oponerse al gran caballo de madera que los griegos de Achaeán habían introducido en su ciudad. De noche, los soldados de Achaeán, escondidos dentro del caballo, salieron de él y abrieron las puertas de la ciudad a los invasores. Troya fue saqueada y quemada. Capadocia. En las más altas montañas de la meseta de Anatolia se encuentra Capadocia. Esta región, ya mencionada en la Biblia, es conocida hoy por sus vistas volcánicas, además de por sus increíbles vinos. El monte Erciyes está ubicado cerca de Kayseri y Asandá y de Aksaray, que fueron dos volcanes activos en su día. Su paisaje actual se compone de las grandes cantidades de lava que escupió hace años. La ceniza solidificada en la roca fue erosionada por el viento y el agua, dando lugar a valles, mesetas, desfiladeros, cuevas y pináculos. Los primeros cristianos se situaron aquí para practicar su religión en paz. San Pablo visitó esta región. Muchos monjes y ermitaños utilizaron la soledad de sus valles cubiertos de cuevas para momentos de meditación.
Capadocia es una de las regiones más asombrosas de Turquía, un lugar solicitado por los turistas del mundo entero que visitan el Museo al Aire Libre de Göreme. En él se encuentran docenas de iglesias en forma de cueva medieval. Los interiores de estas iglesias están decorados con frescos de escenas religiosas. Los más populares son los de la Iglesia Oscura y el de la Iglesia de la Hebilla. No lejos de Göreme se encuentra el Museo al Aire Libre de Selve. 3 valles escarpados se unen en esta zona histórica, que está también llena de cuevas antiguas y viviendas habitadas hasta los años 50. Por entonces, la erosión amenazaba gran parte de sus infraestructuras y había grandes riesgos de derrumbamiento. Uchisar es una enorme fortaleza natural. Esta gran construcción de roca de 60 metros de alto fue utilizada por los colonos en su día. Hoy los visitantes pueden disfrutar de sus extraordinarias vistas gracias a un sistema de pasadizos y cuevas. Cerca se encuentra la ciudad de Abanos, sobre los bancos del río Kızılırmak, destacada por sus alfombras coloridas y la cerámica de arcilla roja. Entre el paisaje inusual de esta región existe una gran extensión de ciudades subterráneas, laberintos enormes, cuevas y pasos que fueron habitados durante los siglos VII y VIII por cristianos locales para protegerse de los ejércitos invasores árabes. Además se han descubierto 36 ciudades enterradas. Cada refugio dispone de cocinas, reservas de aceite y vino, comedores, establos, dormitorios, molinos e iglesias. Todo este complejo puede aislarse del exterior gracias a las grandes rocas que bloqueaban los túneles de entrada. Konya, al oeste de Capadocia, era una ciudad destacada en tiempos romanos. Durante el medievo fue un enclave importante por sus rutas comerciales de seda. Es el hogar de Mevlana, uno de los poetas místicos y filósofos más conocidos mundialmente. De su pensamiento surgen los bailes circulares religiosos. Uno de los paisajes más populares de Konya es el de las grandes fortalezas creadas con la financiación de los comerciantes de la seda. 20 kilómetros cuadrados pueden ser visitados. Es común ver por Capadocia los caravansaray, grandes estructuras fortificadas construidas para prosperar el comercio de la seda. Los seluk turcos eran benefactores ricos que proporcionaban a los caravansarais alimentos, forraje para los animales, lugares para la adoración, baños y cuidado médico y veterinario. Mar Egeo. La costa egea de Turquía es tierra de montañas calizas vestidas por pinos y amplios llanos fértiles. Los ricos valles del río propiciaron las cosechas de algodón, tabaco, aceitunas, higos y sultanas, saborosas uvas secadas para hacer pasas de oro. El clima egeo es suave y agradable, con veranos calientes y secos e inviernos frescos y lluviosos. La costa egea fue tierra de reinos en el pasado: Eolis, más tarde llamado Pérgamo, Caria, Ionia y Lidia. Allí nacieron algunos de los personajes más influyentes de la historia: el rey Midas, del toque de oro, el rey Creso, el poeta Homero y Heródoto, el primer gran historiador mundial.
Pérgamo, en la zona norte del Egeo, progresó tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. Pronto su rey gobernó la mayor parte de Anatolia occidental. El pergamino fue inventado aquí. La biblioteca de Pérgamo, de más de 200.000 ejemplares, llegó a rivalizar con la de Alejandría. El Asclepión de Pérgamo, dirigido por Galeno, fue el primer gran centro médico mundial. Izmir, el tercer municipio más grande de Alejandría, domina la costa central egea. A pesar de haberse destruido en la guerra en 1922, se ha convertido en una moderna ciudad de gran movimiento comercial. En la parte alta del centro se encuentra Cadifecale, una fortaleza construida por Alejandro Magno. Valchova, a las afueras, es famosa por sus cálidas primaveras. Éfeso, antigua capital de Asia Menor romana, es una de las ciudades clásicas mejor conservadas en la zona del Egeo y se encuentra entre las ciudades antiguas más importantes del mundo. Si pasea por sus calles de mármol disfrutando de los templos clásicos, bibliotecas y casas que llevan al gran teatro de 24.000 asientos, se imaginará que ha sido transportado a tiempos romanos. Éfeso creció gracias a su comercio portuario. Los peregrinos viajaron por el camino real del este para dar homenaje a Artemisa, la diosa de la fertilidad de Anatolia. Su templo, en Éfeso, llamado el Artemisón, estaba entre las 7 maravillas del mundo. San Pablo predicó a las multitudes en el Gran Teatro y existe una leyenda que cuenta que la Virgen María fue a Éfeso con San Juan al final de su vida. En uno de los grandes paseos de Éfeso se encuentra la biblioteca de Celsus, construida en el siglo II y maravillosamente restaurada, el templo de Adriano, de la misma época, el Odeón, o la sala del Consejo Municipal, y el Pritaneion, o ayuntamiento. Las casas de terraza llenas de finos mosaicos se encuentran en lo alto de una ladera con vistas a las calles principales de la ciudad. Muchas han sido restauradas. Para una visión completamente diferente, diríjase hacia el este por las montañas de Siringe, una ciudad encantadora rodeada de huertos de fruta y viñedos. Relájese en uno de sus restaurantes y disfrute de una copa de vino. Al sur de Éfeso, sobre una meseta apoyada en una roca escarpada, se encuentran las ruinas del río. Bajo la meseta se extienden las amplias tierras inundadas por sus meandros. Priene prosperó durante el siglo II a.C. y se situó entre las primeras ciudades en tener un diseño de calles en ángulo recto. Sobre este plano innovador se encuentran los grandes edificios de Priene, el templo de Atenea, el teatro, el gimnasio y el estadio. Al sur, a través de las tierras inundadas de Priene, está Mileto, una ciudad aún más grande y más importante, con un teatro aislado de 15.000 asientos. Construido en tiempos helenísticos, el Teatro Mileto fue restaurado por los romanos y se encuentra todavía en muy buenas condiciones. Mileto prosperó entre el 700 a.C. y el 700 después de Cristo. Estaba entre las ciudades más grandes de Anatolia, con una población de casi 100.000 personas. Muchos personajes históricos nacieron aquí, incluyendo al filósofo Anaximandro, al matemático Tales, al urbanista Hipodamo e Isidoro, el arquitecto de Santa Sofía de Estambul. A poca distancia del sur de Mileto está Didim, conocido por su gigante templo de Apolo hecho de mármol, donde los sacerdotes místicos publicaron la enigmática profecía de Delfos. La famosa región situada al sur del Egeo se llama Bodrum, conocida en tiempos antiguos como Halicarnaso, lugar de nacimiento de Herodoto, el padre de la historia. Halicarnaso prosperó durante el IV siglo a.C. bajo el mandato del rey Mausolo. Tras su muerte, su esposa puso en marcha un proyecto para construir una enorme tumba real. El mausoleo pasó a estar entre las 7 maravillas del mundo.
Los caballeros cruzados construyeron posteriormente un castillo románico entre las dos bahías de Bodrum. Hoy está considerado como el mejor museo del mundo sobre arqueología submarina. En la actualidad, Bodrum está entre los destinos de playa favoritos de Turquía. Es conocido por sus restaurantes, sus yates y sus discotecas lujosas. Región mediterránea. La orilla del sur de Turquía, lavada por las aguas azules del Mediterráneo, es de 1.600 kilómetros de largo aproximadamente. Rodeado de altas montañas, sus valles fértiles y llanos producen algunas de las cosechas más valiosas de algodón, semillas de sésamo, cítricos, verduras y frutas tropicales como plátanos. Las ruinas pintorescas de sus ciudades antiguas se encuentran a lo largo de la costa y sus islas. Sus playas finas son perfectas para la natación y los deportes náuticos. El clima es suave y agradable de abril a noviembre, seguido de las lluvias del invierno.